Muy buenas tardes, amigos de la Liga Antioqueña de Fútbol. Estamos en una charla más, una semana cargada de información, toda pensada al retorno seguro a los entrenamientos y posterior competiciones. Durante toda la semana hemos tenido este tipo de charlas enfocadas en diferentes sectores y acciones que todos los clubes, entrenadores y por supuesto los jugadores deben acatar para que el regreso sea de la mejor manera. Esta charla Lab es un espacio que llega a ustedes gracias al Comité Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol, el cabeza de su presidente Jaime Herrera y por supuesto con el apoyo de sus directores ejecutivo Juan Manuel Gómez y deportivo Johan Molina. También estamos con el área de comunicaciones de la Liga Antioqueña de Fútbol y el soporte técnico de Phoenix.net. Vamos a darle la bienvenida al conferencista de hoy, el fisioterapeuta Santiago Montoya, un hombre de mucha experiencia en este ámbito deportivo. Santiago, muy buenas tardes, bienvenido a la Liga Antioqueña de Fútbol. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, los televidentes, el apoyo logístico, la Liga Antioqueña completa. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes una gran información sobre qué debemos hacer en estos tiempos de confinamiento para hacer un retorno seguro a los entrenamientos y prontamente a la competencia. Claro que sí, Santiago. Entonces, antes de entrar en materia, contemos cuál es el objetivo de esta charla de hoy. Recordemos, durante la semana hemos tenido diferentes charlas de regreso, pero esta tiene un matiz diferente. Así que adelante, Santiago. Bueno, Gustavo, pues contarles a todos que el objetivo pues, de esta charla es darles unas recomendaciones sobre qué debemos tener en cuenta nosotros para tener un retorno seguro después de este confinamiento. Abordaremos temas importantes sobre qué se debe hacer no solo para el deportista, sino para los clubes y para la infraestructura, abordando todo esto desde parte de un compilado de estudios que se han venido realizando a través pues como de esta época de pandemia. Han salido muchas publicaciones donde se hace un consolidado y aquí vengo pues a contarles un poco sobre qué es lo que se debe tener en cuenta y qué están reportando los diferentes clubes en el mundo, los diferentes comités, para tener en cuenta nosotros y evitar pues como la propagación nuevamente del virus, que es algo que no queremos en este momento porque puede volver a ponernos a nosotros en casa otra vez. Entonces, vengo con esta temática. Perfecto, Santiago. Entonces, a los oyentes que ya, o televidentes que ya se empiezan a sumar en esta charla, les recuerdo que vamos a manejar la presentación de Santiago primero, vas a ponerla completamente y una vez termine, vamos a darle espacio a aquellas inquietudes o preguntas que vayan llegando de las diferentes personas que están sintonizados a esta hora. Sin más preámbulos, Santiago, lo dejo a usted con esta charla, la presentación es suya y regresaré sobre el final para darle cabida entonces a las preguntas. Perfecto, Gustavo. Ya les comparto la... Bueno, buenas tardes para todos. Como Gustavo les dijo, mi nombre es Santiago Montoya. Yo soy fisioterapeuta y soy magíster en actividad física y salud. Trabajo en la Universidad CES como docente y como investigador. El día de hoy, pues la charla que les queríamos compartir, como les habíamos dicho previamente, se llama Recomendaciones para el retorno deportivo seguro después del confinamiento. Entonces les venía como a compartir este compilado de mucha información que se ha venido construyendo a medida que va pasando esta pandemia, se saben más cosas y han sacado unas guías y unos soportes que debemos nosotros seguir, digamos, como al pie de la letra, como un protocolo para evitar, digamos, como que el virus pueda volver a tomarnos a nosotros en esta temporada y que podamos regresar como a las actividades normales pues durante el tiempo más corto posible. Entonces, lo que les quería contar es que aquí tenemos unas recomendaciones, yo se las voy a empezar a compartir a cada uno de ustedes para que ustedes luego a los que sean entrenadores, a sus deportistas les puedan contar toda esta información y que los deportistas puedan contar también esta información en sus hogares para que todos tengamos esa seguridad y esa certeza de que lo que nos están contando es realmente cierto. Entonces, estas guías empiezan contando nosotros que debemos hacer un tema educativo, que primero tenemos que conocer qué es este virus que pues, nos aqueja a nosotros y cómo debemos hacer toda esta situación para que no tengamos, digamos, complicaciones o consecuencias muy severas después del virus. Entonces,
arrancaremos con la parte de educación. Una parte de educación tiene unos lineamientos. Ese lineamiento nos dice a nosotros que lo primero que tenemos que hacer es conocer qué tipo de pandemias y epidemias hemos tenido en el último siglo. Entonces, en el último siglo, es decir, en el siglo en el que estamos, siglo XXI, hemos tenido 3 epidemias que han tenido pues en nuestro mundo, y encontramos que la primera pues fue en el 2002 y 2003, el primer coronavirus que hubo, porque recuerden que si ustedes han escuchado, estamos hablando del SARS-CoV-2, ¿cierto? Conocido como coronavirus, ¿cierto? O COVID-19. Es una mutación del primer pues, virus que se presentó en el 2002. En este caso, tuvimos 8.098 casos y 774 muertes en 26 países, ¿cierto? En el 2003. Luego, otra epidemia que tuvimos en el 2012, conocida como el síndrome respiratorio del Medio Oriente, conocida como MERS, ¿cierto? Otro tipo de coronavirus, ¿cierto? Cuando termina siempre en COV es que es un tipo o una familia del coronavirus. En este caso tuvo un menor impacto, pero tuvo demasiadas muertes en muy poquitos casos. En este caso tenemos 2.494 casos, 912 muertes en 27 países entre el 2012 y el 2019. Y pues llega en el 2020, pues llega el conocido coronavirus o COVID-19, que es un tipo de SARS, ¿cierto? Como lo vemos acá arriba, conocido como SARS-CoV-2, ¿cierto? Como la mutación 2. En este caso, solamente hasta abril del 30, pues ya teníamos más de 3 millones de contagiados por coronavirus y más de 224.000 muertes a nivel mundial en 210 países. Entonces ha venido como cogiendo tanta fuerza, por eso le están poniendo tanto cuidado a toda esta situación. Encontramos que el coronavirus ha tenido, o el COVID-19 ha tenido, pues como unas connotaciones muy importantes. El primer caso se reportó el 30 de diciembre de 2019, donde en China, en la ciudad de Wuhan, encontraron unos pacientes con unos síntomas respiratorios a los cuales se le pusieron que tenían una neumonía típica, ¿cierto? Cuando ya pasa el tiempo, el 12 de enero, pues la OMS hace pues el reporte de que hay un nuevo tipo de coronavirus. Ese nuevo tipo de coronavirus viene pues de una tienda de comida de mar en la ciudad de Wuhan. Ya no eran un solo caso, sino que ya se ha propagado con más casos, ya había trascendido fronteras y casos que ya pasaban de China fueron a Tailandia, ¿cierto? Entonces, en este punto, el 30 de enero, ya cuando el virus está propagando de manera rápida, el OMS se declara como una emergencia mundial para que todos los países estuvieran pendientes de lo que estaba sucediendo. Y el 11 de marzo se declara pandemia mundial, el COVID-19, y el 25 de marzo, pues es la fecha en la cual a todos el gobierno colombiano nos manda a guardar un aislamiento preventivo, en este caso para evitar este tipo de propagaciones. Para entender un poco este virus, los virus se clasifican con indicadores de transmisibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que es cuántas personas puede contagiar una persona que tenga este virus. Entonces, pues si un virus tiene una R mayor a 1, es probablemente que se aumente el número de casos. Es decir, que cuando una persona que tenga el virus es capaz de contagiar o uno o más personas, cuando está una relación 1 a 1, es probable que hayan contagios, pero que no se aumente el número de infecciones. Y lo que se está buscando en todos los países es llegar a que la R, digamos, de este virus esté por debajo de 1, es decir, que no se pueda, digamos, como transmitir como de manera tan fácil. En este momento, el virus está bajando el número de reproducciones, en este caso en el indicador de transmisibilidad, pero todavía estamos por encima del 1, entonces eso quiere decir que tenemos que tener todavía una precaución. En la actualidad se está reportando que el virus COVID-19 está con una R de 2 o 3, es decir, que por una persona que tenga puede contagiar 2 o 3 personas, y eso vamos a hacerlo, digamos, como un multinivel,
que una persona tiene, contagia a 3, esos 3 contagian a otros 3 y se va regando, digamos, la pirámide, que era lo que se estaba esperando semanas atrás, con el punto que contaban como el pico pues, de la pandemia, que eso va a determinar de cada uno de los países cómo se está transmitiendo esta zona. Entonces, en la parte de educación, pues nos dicen que tenemos que compartir sí o sí las cifras. Estas cifras son, siempre se presentan los reportes a las 9 de la noche, es decir, que estas son del día de ayer. Hasta el día de ayer teníamos en el mundo 28.205.038 personas que han tenido pues, coronavirus, y ya estamos acercándonos a el millón de muertes. En este caso tenemos 910 muertes a nivel mundial causadas por el coronavirus. En Colombia encontramos que hemos tenido 694.664 casos confirmados. Al día de ayer tenemos 101.000 casos confirmados en Colombia, pues recuperados hay 579.479, con un total de fallecidos de 22.275. Y en Colombia la tasa de letalidad, es decir, el porcentaje de muertos por el virus, es de 3.2. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 100 personas que se contagien, van a estar aproximadamente muriéndose 3 personas, ¿cierto? Entonces, para tener esos, digamos, como datos en Colombia. En Antioquia tenemos que 83 municipios de Antioquia todavía presentan casos de coronavirus. Tenemos 40 municipios que son los que están en naranjado, 40 municipios que están recuperados del coronavirus, y en Antioquia tenemos 2 municipios que estuvieron libres de coronavirus, que son estos 2 verdes que están acá, que es el municipio de Nariño y Pueblo Rico, que son los 2 municipios que nunca, hasta el día de hoy, han tenido casos confirmados de coronavirus. Y en cuanto a las subregiones, encontramos que Medellín pues, aloja el 81% de todos los contagiados a nivel de departamento. En el Urabá contamos que Apartadó es el municipio en este caso que tiene más casos confirmados y contagiados de la zona de Urabá. En el oriente tenemos a Río Negro, en el norte es a Hidroituango, en el occidente a Uriticá, en el Bajo Cauca, Caucasia, en el nordeste a Segovia, en el suroeste Salgar, y en el Magdalena Medio tenemos a Puerto Berrío como los municipios con mayor caso de infectados en, pues digamos, como por las subregiones de Antioquia. En Antioquia el 51%, que es decir, que casi la mitad de los contagios son en el género masculino y el 48% es en el género femenino, y los rangos de edad que tienen más contagios son en las edades de 30 a 39 años y de 20 a 29 años, que son estas 2 barritas color amarillo y azul que tenemos hasta el lado derecho. Miremos que de 0 a 9 años son muy pocos los contagiados, los que fueron contagiados, de 10 a 19 muy poquitos, para tener, digamos, como estas cifras en cuenta. En cuanto a Medellín, pues encontramos que Medellín tiene en este momento 2.333 casos activos distribuidos en las diferentes comunas. El índice de letalidad, digamos que está por debajo de la media colombiana. Recuerden que la media colombiana estaba de 3.2%, en este caso Medellín cuenta con el 2.03%, es decir, que por cada 100 personas en Medellín que estén contagiados, se están muriendo más o menos 2 personas. Y un porcentaje muy alto de recuperados, en este caso 93.6% de recuperados a nivel de Antioquia. Según las comunas, es decir, que si usted en este momento, los que están viviendo en Medellín, miren bien en sus comunas, en este caso vemos que el barrio con mayor cantidad de casos es Belén, pero Belén, por ser un barrio demasiado grande, no está de primero. El primero en este caso es Buenos Aires, que aunque teniendo 165 casos por el número de habitantes en ese barrio, tiene un porcentaje de que va a tener 1.97 casos nuevos si no se hace pues como la precaución o pues se mitiga como la parte
del virus. Entonces, los que estén en barrios como Buenos Aires, La Candelaria, Villahermosa, pues deben tener como un poco más de cuidado por pues la cantidad de casos que hay por 100.000 habitantes, que es lo que se toma acá. Aquí estamos viendo que en Medellín, al igual que en Colombia y en Antioquia, pues la edad que más tiene casos es de los 30 a los 39 años, seguido por los 20 a los 29, pero Medellín cuenta con una característica y es que las mujeres están más contagiadas, tuvieron más contagios que los hombres, en este caso las mujeres con un 53% versus los hombres que están en un 46%, diferente a la media nacional y departamental. Entonces, en parte de la educación nos recomiendan que hay que explicarles también cuáles son los métodos de transmisión y fisiopatológicamente qué sucede. Esto quiere decir que se transmite a través de un spike. En este caso un spike es lo que conocen como el virus, que ha sido como documentado. En ese punto tenemos que mencionan que viene transmitido de origen animal. Esto se debió a que los análisis que se hicieron durante la parte genética del virus tuvo un RNA, es decir, la parte genética del virus viene un 96% a los murciélagos y un 87 a 89% muy idéntico al pangolín, que es pues, uno de los animales, digamos, exóticos que tiene esta región de Asia. Ellos pues mencionan que son transmitidos, que se llama zoonosis, es decir, que son virus transmitidos por los animales, y cuando se transmite a los humanos, ya los humanos lo que van a hacer es transmitirlo a través de partículas que pueden estar expulsadas por toser, por hablar o por estornudar a través de algunas partículas, y en situaciones pues uno puede estar contagiado por el punto de el laboratorio, ¿cierto? Porque van y hacen las muestras en el laboratorio y adquieren como este virus. Y los mitos pues que nos están diciendo es que cuál clima es el que más tiene problemas, digamos, en el punto de vista climático. Entonces nos decían que el frío o el calor, digamos que en este momento no hay diferencias significativas entre uno y el otro. Por tanto es necesario cuidarnos, seas el lugar que sea. Entonces no porque sea más cálido el municipio donde yo viva, no quiere decir que esté mejor que una persona que viva en tierra fría, por ejemplo, ¿cierto? Que se había hablado mucho de toda esta parte climatológica. La transmisión pues ya nos han venido recordando, todo el tiempo se da por transmisión, por contacto entre humanos o por partículas ya sean grandes o pequeñas. Cuando hablamos de partículas grandes que son mayores a 5 micras, hablamos de gotas. Cuando son menores a 5 micras, estamos hablando de partículas o aerosoles, ¿cierto? En este caso los aerosoles pueden ser inspirados pues por boca o por nariz, y en el contacto pues vemos que el virus puede ser transmitido también cuando se tocan algunos objetos que de pronto se comparten con mayor facilidad. Por tanto, una de las recomendaciones que vamos a tener más adelante es que no se puedan compartir ningún implemento, ya sea ni deportivo ni del hogar, ¿cierto? Entonces que tengan como esas precauciones, que ahorita vamos a ahondar como más en este tipo de recomendaciones. Recuerden que el virus puede quedar en el aire más o menos 3 horas, ¿cierto? En el aire puede tener 3 horas, pero en los objetos puede estar más de 72 horas, es decir que por eso nos hacen también un llamado a que se hagan protocolos de desinfección de todos los implementos que la gente puede estar tocando, y fuera de eso lavarse las manos con agua y con jabón y con antibacterial frecuentemente. Aquí tenemos un estudio de cómo se comporta un estornudo. Un estornudo estamos viendo que tiene las dos categorías. Tiene unas categorías que son partículas, es decir, mayores a 5 micras, que son gotas, ¿cierto? Y tenemos el resto que vemos acá, que es más pequeñito los punticos, que son más la parte de aerosoles. Vemos que las gotas nos dicen el estudio que tenemos más o menos se expulsan a 2 metros de distancia, pero que en este caso los aerosoles, es decir, las goteritas más pequeñitas, pueden viajar hasta 7 u 8 metros. Por eso tenemos que estar cubriéndonos todo el tiempo
o con el tapabocas o con el codo para evitar que esto salga propulsado a distancias que son, digamos, como muy exageradas, o sea, 7 a 8 metros, digamos que ni siquiera es el distanciamiento físico que nos están solicitando. Algo que es importante tenerlo, nuestros jugadores, digamos, de la Liga Antioqueña de Fútbol, digamos que son adolescentes, en este caso los adolescentes y jóvenes son los que presentan más casos de tener el virus, pero ser asintomáticos. Por tanto, estos son, digamos, como más peligrosos para las personas porque no saber que tengo el virus puede estar generando, perdón, nos puede estar generando a nosotros mayores contagios. Entonces, perdón. Entonces, en este punto, estos contagios pueden ser mucho más frecuentes porque al no conocer que tengo la sintomatología o tengo el virus, puede que me haga contagiar a otras personas que les puede dar una sintomatología más fuerte, conociendo que dependiendo de los factores de riesgo que tengan las personas, pueden tener síntomas más leves, más moderados o más severos. Síntomas más severos podemos encontrar a personas que tengan problemas en la sangre, que sean diabéticos, mayores de edad, que tengan problemas cardíacos y que tengan problemas con su sistema inmune. En este caso, digamos que es importante protegerse usted y proteger a su familia si ustedes reconocen que sus padres, abuelos, tíos tienen algún tipo de factor de riesgo y que el periodo más, pues como más álgido o el periodo en el que tengo que poner más cuidado es 48 horas de aparición del primer síntoma. Entonces, si yo tengo algún tipo de síntoma como tos, fiebre o algún tipo de fatiga generalizada, pues debo poner mucho cuidado, sobre todo en estos días 2 y 3, que son muy importantes para protegernos a todos nosotros. Se habían ido hablando mucho sobre el ejercicio y la susceptibilidad a las infecciones y se ha demostrado pues que, digamos que los deportistas se pueden enfermar con facilidad, pero es porque tienen un componente que hace que su sistema sea un poco, pues se modifique mucho y se altere en muchas ocasiones por todo lo que tenga que ver con lo que encontramos en la imagen. Entonces vemos que una persona, pues entre más público tenga, pues tendrá más probabilidad de que tenga contacto con alguna persona que haya tenido un virus. Eso no solo aplica para el coronavirus, sino que aplica para cualquier virus, ¿cierto? Entonces, entre más personas estén a mi alrededor, entre periodistas, espectadores, otros jugadores, cuerpo técnico, familiares, pues soy más propenso a tener este tipo pues, de contagios y todo lo que tenga que ver con lo que es el sueño, con el estrés, con la mala nutrición, con los diferentes climas, con los viajes y con tu propia genética, pues puedo encontrar pacientes o puedo encontrar atletas que tienen mayor probabilidad y mayor susceptibilidad a tener ese tipo de riesgos porque alteraciones en todo esto, ¿cierto? En el sueño y todo eso altera funciones metabólicas y sistémicas muy importantes en nuestro cuerpo que pueden hacer que yo cuando me contagie pues tenga una sintomatología más severa. Y una buena higiene oral es necesaria para evitar que estas partículas, en este caso los virus, estén pues en nuestra boca y también sean pues como eliminados, que esto se ha demostrado que una mala higiene oral también tiene más susceptibilidad a tener mayores contagios pues por lo que tiene que ver con pues la parte funcional como biológica. Para los tests, entonces recuerden que los tests ya se han visto mucho, los que manejan redes sociales, que todo el tiempo están mostrando diferentes tipos de pruebas. Estas pruebas son dos para poder determinar si tengo COVID-19 o no. El más común y el que ustedes ven en la realidad, el que está haciendo la alcaldía y la gobernación y el país, se llama detección de ácidos nucleicos, conocidos como PCR. La PCR, la más conocida, es la nasofaringia, es decir, que se le mete un dispositivo por la nariz para determinar, sacar las mucosas y luego pues, ser vistas por los laboratorios. Y el segundo test que se puede hacer es el test serológico, que es una prueba de sangre. En esta prueba de sangre lo que se va a revisar es los anticuerpos se van a disminuir si tengo ya una infección
Por eso no se utiliza tanto en este momento, porque aunque sea muy rápida, ¿cierto? Te puede dar resultados entre 30 y 40 minutos, es necesario que el cuerpo haya tenido varios días con el virus para que sea detectable el número pues, alterado de los anticuerpos. Por eso es más necesaria, digamos, una prueba que me dé información, así sea más demorada, que es más o menos 2 o 3 días, pero que desde el primer día que yo tenga síntomas me pueda determinar si tengo o no el virus. ¿Qué consecuencias va a tener el COVID-19? Pues digamos como en nuestros atletas, pues vamos a tener que identificar los síntomas. ¿Por qué es importante identificar los síntomas? Porque así usted tenga un síntoma muy leve, puede estar, digamos, contagiado con eso y hay que ponerle cuidado. Entonces, los síntomas están determinados en esta tabla que está resaltada en color verde. Pues el síntoma que se presenta en el 88% de los casos es tener fiebre, ¿cierto? La fiebre es pues como el síntoma como indicador de tener el virus, por eso en los diferentes lugares la mayoría de veces se toma es la temperatura, seguido por la tos, por el cansancio o la fatiga generalizada, con dificultad respiratoria, con producción de mucho moco o esputo, ¿cierto? De expectoración, que ustedes sientan que tienen muchas flemas, respiraciones mucho más corticas, pues respira como superficialmente, dolores musculares, tener toda la parte de escalofríos, mareos, dolores de cabeza, problemas de garganta, náuseas o vómitos, diarrea o congestión nasal. Y 2 síntomas que son de personas que han tenido el virus, pero leve, es 2 situaciones que se conocen como anosmia y ageusia. ¿Qué es anosmia? Es que no huele, ¿cierto? Se pierde el sentido del olfato, y ageusia, pues que pierde el sentido del gusto. Entonces, ustedes también deben estar revisando que las comidas les sepan bien o que puedan oler bien, porque esos son síntomas que también se están describiendo y que pueden hacer que usted se dé cuenta que sea leve, pero que tuvo algún tipo de problema, para que se pueda cuidar a usted y pueda cuidar a su equipo y a sus familiares. Entonces, la parte educativa es que usted reconozca cada uno de estos síntomas. Si usted tiene alguno de estos síntomas, se le recomienda que debe ser inmediatamente consultado pues, por la parte médica para determinar y descartar que no sea pues, coronavirus. En cuanto a la parte, digamos, corporal, las personas que han adquirido el virus, en este caso puede tener problemas en los diferentes sistemas, en los que se determina que sea el sistema respiratorio, es decir, la parte de los pulmones, el cardiovascular, tiene que ver con todo lo que es el corazón, y los vasos sanguíneos, la parte neurológica, la gastrointestinal y hepática, la renal, que son los riñones, la parte de fatiga generalizada y problemas mentales. De cada uno de ellos yo puedo tener algún tipo de sintomatología, por eso al momento de recomendar retornar al campo, dependiendo de la sintomatología que usted ha tenido, pues se va a determinar cuáles son los mejores estudios y los mejores métodos que yo puedo hacer para tener, digamos, un retorno seguro, ¿cierto? Que yo no tenga dificultades en ninguno de estos sistemas. Y en cuanto a los retos que vamos a tener nosotros por el coronavirus, en cuanto también a nuestros atletas, es que ellos van a perder como sus capacidades físicas. Todos, digamos que sabemos que aún estando entrenando en la casa, no va a ser lo mismo, no vamos a tener en la casa los dispositivos, herramientas, espacios y escenarios que nos van a ayudar a aumentar las cargas, a tener espacios para hacer desplazamientos. Entonces, por este caso, perdemos las capacidades físicas, no solamente la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, sino la parte de coordinación, equilibrio, la parte de orientación, se van perdiendo por el espacio. Perdemos toda la parte de ejecución de habilidades, es decir, como no tengo espacios grandes donde yo pueda hacer los mismos drills o pues, los mismos rallies que hacemos para determinar y hacer actividades muy similares a lo que es el fútbol. En este caso también se van a perder porque pues así se entrena en casa, pues si no hago la tarea específica, igual voy a tener disminuciones solo por los principios de entrenamiento básicos, que es lo que no se entrena, pues se va a perder, conocido como el principio de reversibilidad, ¿cierto?
En cuanto al bienestar psicológico, pues vamos a tener atletas en los cuales este aislamiento va a generar en ellos ciertos problemas, digamos, de estrés o ansiedad, depresión, ¿cierto? Que hacen que al no estar cerca de sus compañeros y al de pronto tener algún tipo de dificultades en el hogar, hacen que las personas pierdan algún tipo de motivación y estar tanto tiempo, digamos, aislados o encerrados en nuestros hogares, pues hace que también las personas empiecen a tener cambios en su comportamiento y en su humor, pues que es el que más se reproduce. En cuanto a la parte nutricional, pues creo que todos se han dado cuenta, los que están muy juiciosos se han mantenido, pero algunos han tenido dificultades con la alimentación, no solamente por exceso, sino por falta de alimentación. Entonces, en los dos extremos, digamos que es malo. Uno de los que más se reporta es la falta de vitamina D. Pues la falta de vitamina D es importante para toda la parte del bienestar físico, para poder prepararme para una actividad. Por tanto, mucha gente mantenía comiendo, digamos, afuera o a deshoras. En este caso, la idea es que no tuvieran como esas dificultades nutricionales. Por tanto, pues también se acude a un profesional experto para que le pueda haber cambiado su dieta durante este confinamiento, porque si seguía comiendo lo mismo que estaba comiendo durante los entrenamientos o durante la competencia, pues no va, pues se va a aumentar mucho el peso y no queremos que lleguen pues demasiado pasados al momento de la nueva pretemporada, como se ha venido llamando. En cuanto al manejo de lesiones, hemos encontrado pues que por no estar como presentes el grupo interdisciplinario, en ocasiones se da como más pie a las capacidades físicas como la resistencia y la fuerza, pero no hay tareas específicas para el manejo de lesiones después de pasar este confinamiento, y es donde se reportan pues tantos casos, empezando por el fútbol alemán, de tantas lesiones musculares que se presentaron en la reanudación del fútbol digamos, por la falta de hacer programas específicos para los problemas musculares, ligamentarios y de fuerza. Bueno, y nos recomiendan también que al momento de tener un caso de un manejo sospechoso, pues la idea es que inmediatamente sea reportado al cuerpo técnico y a los dirigentes y a los familiares para que se haga el proceso respectivo de aislamiento, que se hagan los estudios específicos para que pues no contagie al resto de compañeros, para luego armar un protocolo, que es el protocolo de recomendaciones que tendremos más adelante. Entonces, todo esto, digamos que son consecuencias del COVID que se han reportado en los diferentes atletas. Entonces, propias que hay que tener muy presente, es decir, que pues, la parte de la fuerza de impulsión de la sangre a través del corazón se puede perder, en este caso, entre un 6 y un 20%. En las fibras lentas, es decir, las fibras de resistencia, se están demostrando que se han perdido entre el 25 y el 40% de la resistencia muscular de las fibras lentas, en este caso las fibras que son totalmente rojas, oxigenadas, o sea, la que nos da a nosotros el aguante durante los 90 minutos, que estar confinados más de 2 meses nos va a generar este tipo de pérdidas. Se disminuye la producción de catecolaminas. Las catecolaminas son unos neurotransmisores que son los que nos preparan a nosotros para hacer actividad física. Entonces, al momento de no producir suficientes catecolaminas, pues el cuerpo no va a estar tan preparado para las actividades. Y en cuanto a la parte pulmonar, está demostrado que se está perdiendo entre el 10 y el 14% del volumen que se puede tomar en una inspiración, y que la capacidad pulmonar se está disminuyendo entre un 20 a un 30%. Es decir, que cuando yo debo ingresar nuevamente a esta parte de entrenamiento, pues debo fijarme en dónde me tengo más comprometido a mi atleta, si en la parte cardíaca, en la parte muscular, en la parte respiratoria, y va a hacer su programa, digamos, individualizado. Y en cuanto a las referencias en el deporte, pues lastimosamente se ha demostrado que muchos atletas están tratando para mantener su forma, están teniendo algún tipo de situaciones en las cuales están abusando, digamos, de algunas sustancias que posiblemente estén
prohibidas por la WADA, en este caso por la Mundial del Dopaje. Entonces, evitar cualquier tipo de medicamentos que no sean prescritos por un profesional médico deportivo para pues, evitar cualquier tipo de sanciones. Y pues digamos que las consecuencias propias de esto fue que los atletas pues no van a recibir, digamos, los pagos necesarios o los pagos respectivos por su trabajo, en este caso representarnos. Por tanto, a muchos se les disminuyó el sueldo y a muchos han tenido pues dificultades con sus patrocinios y bueno, lo que va a tener, digamos, como problemas personales más adelante. Y la parte que habíamos hablado ahorita, depresiones y ansiedades, vamos a tener a los atletas, digamos, desmotivados al momento de ver que tuvimos tanto tiempo aislados del grupo y por tanto van a generar estos trastornos, digamos, mentales. Hablar de distanciamiento social, en este momento pues se consideró que el término distanciamiento social no es el adecuado, ¿cierto? En este caso nosotros no nos aislamos socialmente porque cada uno tuvo contacto de una u otra manera con otros individuos, ya sea por redes sociales, por los smartphones, por todos esos instrumentos. Entonces, realmente sí lo que nos están pidiendo a nosotros es que tengamos un distanciamiento social. Entonces, la respuesta es que no. En este caso, el distanciamiento social no debe ser pues tomado en cuenta, sino que lo que estamos buscando nosotros cuando hablamos de evitar la propagación es de un distanciamiento físico, ¿cierto? Distanciamiento físico, es decir, no estar cerca de otras personas y evitar todo lo que son las conglomeraciones, pero socialmente no hemos perdido, digamos, esa parte social porque la mayoría ha tenido que o modificar sus labores educativas, en este caso toda la parte del telestudio, y los que ya están laborando, pues toda la parte del teletrabajo ha hecho que de una u otra manera siga siendo social, pero que no esté en ese momento. Entonces, cuando ya ustedes hablen de este término, no hablen de distanciamiento social, sino que estamos buscando es que haya un distanciamiento físico. Entonces, este impacto, pues digamos, en la pandemia, en la comunidad, ya no en los atletas, sino en la comunidad, pues encontramos que todos, a medida que pues fueron pasando los meses, han tenido cambios en la composición corporal, aquí no solamente para arriba, como les decía, sino para abajo, porque podemos tener las alimentaciones a destiempo o comidas pues como abundantes en la casa sin hacer tanto gasto energético, o al contrario, por dificultades en cuanto a los alimentos, por la parte de que se perdieron muchos trabajos o tenemos muchas dificultades por pagar locales en los cuales ya no se estaba produciendo, entonces se disminuye, digamos, el consumo, por tanto también se va a disminuir la masa que se había ganado de pronto cuando estaba siendo entrenado. Se ha reportado un número alto de lesiones, ese número alto de lesiones se ha venido demostrando por hacer entrenamientos físicos no supervisados o por algún tipo de persona que no tiene los estudios suficientes, digamos influencer o tipo de personas que publican ciertas cosas que no tienen ningún fundamento, digamos, académico. Hemos tenido pues la parte de desacondicionamiento físico. Desacondicionarse físicamente va a tener implicaciones, como ya lo vimos, en la parte cardíaca, en la parte pulmonar, en la parte, digamos, de las propiedades musculares. O sea, ya no es tan fuerte, no es tan elástico, por tanto es más propenso a tener algún tipo de lesión. También van a haber cambios mecánicos en el tendón y los ligamentos, por eso son más susceptibles a tener una lesión, y más si ha tenido lesiones previas. Y los cambios metabólicos. Los cambios mentales también hemos venido tocando mucho. Todos repórtenle a su entrenador, a su preparador físico, a alguna persona si usted ha tenido algún tipo de alteraciones, en este caso muy estresado, mucha depresión, cambios en el humor, que eso también puede estar mostrando efectos mentales de estar distanciados físicamente. Pues las personas que están bien estresadas, pues el cortisol y la serotonina pierden el equilibrio y por tanto vamos a tener problemas en el sistema inmune, y si tenemos problemas en el sistema inmune somos más propensos a que nos dé algún tipo de enfermedad, y esas partes mentales
van a alterar el sueño. Y hemos visto que se están reportando pues, muchos casos donde los atletas no están durmiendo lo suficiente por estos, digamos, trastornos o efectos mentales que tienen. Pues los sociales, digamos que ya lo venimos tocando, las reuniones pasan a tener un plano en el cual se hace trabajo y estudio a través de la virtualidad y por tanto, digamos que los desplazamientos se disminuyen y han tenido pues como que modificar absolutamente los trabajos en pues un amplio porcentaje, lo cual hace que nosotros tengamos dificultades, digamos, como en la parte comunicativa. Y la parte del impacto de esto en el deporte, pues han salido estudios como este, donde uno de las ciudades, en este caso en Italia, que tuvo el mayor pues, brote de coronavirus fue en el partido Atlanta-Valencia, donde las dos ciudades, Bérgamo, mostraron que tuvieron el mayor número de contagios en esos dos países y se hizo la búsqueda y se dieron cuenta que estaba muy relacionado con el número de asistentes que viajaron a Italia desde España a ver ese partido y se pusieron a explorar y encontraron que todos esos partidos que están viendo ustedes acá, Tottenham, Leipzig, Lyon, Juventus, Atlético de Madrid, Liverpool, tuvieron pues grandes afluencias de público y en el control que se les hizo fueron ciudades en las cuales el aumento de casos fue mayor a la media de cada uno de los países. Entonces, digamos que en este caso el fútbol ha tenido, pues tuvo como un impacto mundial a través de los partidos de Champions League que hicieron que este virus se pudiera propagar con mayor rapidez. Y ya los efectos deportivos, pues se van a dar cuenta que han cancelado eventos deportivos, no solamente de fútbol, sino pues los olímpicos fueron cancelados y muchos torneos fueron pospuestos o cancelados, lo cual ha hecho que se hayan perdido pues múltiples negocios, hayan disminuido pues el número de ganancias y por tanto pues, digamos que hay una afectación como mundial en cuanto a los presupuestos que se van a manejar. Por eso ustedes escuchan todo el tiempo que por la pandemia hay dificultades para hacer grandes contrataciones y lo que se pasa deportivo es que va a haber un desentrenamiento asimétrico, es decir, que vamos a tener muchas inequidades al momento de hacer un retorno por los beneficios o por las oportunidades que tengan, según sea la región, según sea el municipio, el departamento o el país que va a tener. Entonces, en este caso, pues eso puede afectar un poco la competencia, por tanto, hay que tener como precauciones al momento de entrarlo y hacer una buena preparación para volver. ¿Cómo se maneja entonces a los pacientes que han tenido algún tipo de, pues han tenido este coronavirus, ¿cierto? O que han tenido este confinamiento? Entonces vemos que han sacado, esto se conoce como algoritmos, esos algoritmos preguntan si usted ha tenido o no contacto o acercamiento con personas con el COVID, sí o no. Entonces, aquí le están preguntando si usted ha tenido COVID o ha tenido como contacto con personas que han tenido COVID. Entonces, si no ha tenido, se va por el lado del no. Si se va por el lado del sí. En este caso, lo que se hace es hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico se hace a través digamos, pues de lo que venimos haciendo del PCR o de la parte serológica, determinando que si lo tiene o no. Ya si lo tiene, llega a este punto central donde encontramos que se debe hacer un manejo del COVID. Ese manejo del COVID va a depender de la sintomatología que tiene. Recuerden que hay personas que les va a dar unos síntomas muy severos y otros a los cuales van a ser o asintomáticos o van a ser totalmente leves, los cuales sea leve, sea con coronavirus asintomático o sea severo, deben guardar 14 días, ¿cierto? Se deben estar aislados 14 días donde no pueden tener contacto, digamos, con el medio exterior y no compartir absolutamente nada con ningún familiar en este caso, ni mucho menos pues con compañeros que les puedan hacer, digamos, visitas o algo. Luego de eso, pues se va a tener que hacer un control. Ese control es mirar otro test para que salga, digamos, como negativo.
y ya cuando salga negativo, pues dependiendo de lo que tuvo, se van a hacer los estudios pertinentes. Es decir, si tiene problemas pulmonares, le afectó la parte pulmonar, pues le van a hacer placas de rayos X de tórax. Si tuvo problemas en la parte sanguínea, le van a hacer pruebas de sangre. Si tuvo problemas cardíacos, van a hacerle pruebas cardíacas, en este caso pruebas de esfuerzo, van a hacer pues como todo este tipo de test para determinar si se le da la alta médica para poder retornar a los entrenamientos y luego llegar nuevamente al grupo. Y cuando hay pacientes también con patología cardíaca, que es una de las, pues, como de las consecuencias más visibles que hemos tenido, es cuando un atleta presenta síntomas de coronavirus y ha tenido problemas, digamos, cardíacos. En este caso, pues el retorno va a depender de muchas más pruebas para poder hacer, van a tener que hacerse diferentes tests para determinar si ya el virus no tiene ninguna afectación en ninguna de las mucosas del cuerpo, ¿cierto? Cardíacas, pulmonares, intestinales, para luego hacer un test específico, como lo ven acá abajo, que tiene que ver con una prueba cardíaca completa que dependerá de electrocardiogramas, ecogradiografías, tener una parte de reposo en el hogar y con monitoreo de los síntomas, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es lo que se busca cuando tengo pacientes que han tenido test positivos y cuando no han tenido test positivos, pero que tienen algún tipo de miocarditis, que es como la consecuencia directa del virus, ¿cierto? Porque el virus no es solamente pulmonar, como ya lo estamos viendo a medida que vamos avanzando. Entonces, en cuanto a la carga del ejercicio, hay estudios, pues demasiados estudios, como el que estamos viendo acá, donde se dieron cuenta que entrenar poquito y entrenar mucho van a tener disminuciones o alteraciones en la función inmunológica. Por tanto, si yo me excedo haciendo mucho ejercicio, tengo más probabilidad de que tenga una infección, y si no hago tampoco pues tengo el riesgo latente. Por tanto, una de las recomendaciones cuando se va a hacer ejercicio en casa es que siempre tenga una intensidad moderada, ¿cierto? Entonces miren aquí en la parte verdecita es de los tipos de entrenamiento el que más el que se debe recomendar para evitar alteraciones en el sistema inmunológico de cada uno de los atletas. Bueno, cuando tenemos atletas con COVID, ¿cierto? Atletas con COVID, hay que preguntarle, pues, y que nos reporte a nosotros que si los síntomas fueron leves o severos, porque ya dijimos ahora que dependiendo de la severidad de los síntomas, pues voy a tener que tener diferentes test y medidas para poder darle la parte del retorno al campo seguro. Debe estar monitoreado por el médico, pues digamos como de la familia, o el médico del club, o el médico que, pues, que ayude con ustedes, que le lleven un registro. Tiene que hacer una bitácora del día a día para ver cómo se está comportando este virus en la persona. Y luego de eso, sí, cuando pasen los 5 días que tengan los síntomas, pues lo que se va a lograr hacer es un test serológico para mirar, como decíamos ahorita, los anticuerpos y determinar pues como el grado de afectación. Y conociendo este punto, pues digamos después de haber pasado obligado los 14 días, o sea, lo que le conocen como la cuarentena, ¿cierto? Los 14 días que debe estar aislado, puede, digamos que a partir del alta médica, puede hacer como su retorno al entrenamiento después de haber pasado otra vez las pruebas que ya diga que está negativo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se busca, digamos, en esos atletas. Medicamentos, se han venido demostrando varios medicamentos, ninguno tiene todavía, no tiene todavía, la parte como clínicamente comprobada. Por lo tanto, no se recomienda absolutamente ningún medicamento específico para el coronavirus, sino que muchas veces se están automedicando y eso puede generar dificultades después, y lo que hablamos ahorita del tema antidopaje. Entonces, ya cuando tengamos un paciente sin COVID, pero que estuvo todo el tiempo confinado,
pues las recomendaciones físicas son las siguientes. Entonces, cuando tengan un atleta, cuando vaya a entrenar la resistencia, tiene que ser como en intensidades con un 60 o un 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Vamos a tener que trabajar, digamos, las diferentes capacidades, la fuerza, potencia, a través de circuitos y herramientas que ustedes cuenten con ellas en sus hogares. En este caso, el propio cuerpo es la primera herramienta, pero al momento de tener mayores ganancias, debo buscar otro tipo de aditamentos como muy hogareños donde yo pueda realizar la sobrecarga. En este caso, se usan diferentes formas, morrales donde se le ponen libros, se pone más pesado. Hemos tenido oportunidad, por ejemplo, en boxeo, donde compañeros han tenido la oportunidad de desconectar la pipeta de gas y hacer con la pipeta, ¿cierto? Digamos que es un poco rudo, rudimentario hacer todo eso, hasta peligroso, pero digamos que se buscan como todas estas herramientas para tener esa parte de sobrecarga, buscar botellas llenas de piedras o botellas de 2 litros llenas de arena, bueno, buscar todo ese tipo de herramientas, hacer baldes con cemento, bueno, baldes con arena para poder hacer ese tipo de sobrecarga que es necesaria. Trabajar la flexibilidad, la flexibilidad siempre necesidades sus máximas, hacer estiramientos específicos de los grupos musculares implicados en el gesto deportivo y hacer todo tipo de drills y ejercicios genéricos que le van a ayudar a ustedes a hacer. Lo que no se está permitiendo, pero ya digamos que se está haciendo la reapertura gradual, es decir, que es un entrenamiento grupal, sino que son entrenamientos individualizados. Ya vamos avanzando a grupos pequeños de 10, ya en este momento estamos en la fase 4, fase 4 es que se permite ya el entrenamiento grupal, pero sin espectadores y sin público. Ya se está haciendo la reapertura gradual de coliseos, canchas, ya se han dado cuenta que en este caso el INDER, digamos que tiene una de las canchas donde entrena la liga, digamos que ya están teniendo esos protocolos de retorno gradual y esperar, digamos, que aparezca pues, una vacuna que nos pueda permitir a nosotros ponérnosla y no tener tanta susceptibilidad. En cuanto a los atletas, pues siempre cuando estén con los preparadores físicos, ellos van a manejar un protocolo, en este caso de individualización, todos van a llegar con diferentes condiciones, es decir, unos van a llegar con menos fuerza, otros con menos la parte cardiopulmonar, otros van a llegar más pegados, entonces todo esto va a ser todo determinado, digamos, por el personal a cargo. Mira, entonces individualizarlos, no es hacerle a todos el grupo todo lo mismo, todo debe ser por principios de entrenamiento, debe ser progresivo, tanto la recuperación, la intensidad y la frecuencia, todo debe estar de moderada a vigorosa según sea ya el estadio en el que estemos, digamos que en ese estadio ya podemos ir progresando hasta actividades vigorosas, empezando con 30 a 45 minutos y ya luego tener pues como las horas de entrenamiento normales que se tenían en cada uno de los clubes y pues en lo posible evitar este distanciamiento. El distanciamiento cuando estoy haciendo actividades muy suaves son de 2 metros, pero cuando hago actividad física vigorosa se recomienda estar a una distancia de 5 metros porque digamos que ya dijimos que la transmisión se podía dar por hablar, toser, gritar y en este caso cuando yo estoy en actividad física aumento la frecuencia respiratoria y por tanto también puedo contagiar a los compañeros si de pronto soy un asintomático sin prueba, ¿cierto? Sin haber hecho una prueba. El manejo interdisciplinar es necesario porque tiene que estar implicados todos los actores alrededor del atleta, en este caso médicos deportólogos, nutricionistas deportivos, psicólogos deportivos, fisioterapeutas, entrenadores, preparadores físicos, deben estar, digamos, todos al tanto de esto para poder hacer una mitigación de todos los riesgos. Cuando se habla de mitigar es evitar que esa transmisión se aumente. Entonces tengo que tener todos esos protocolos y si algún medicamento debe estar dado por un especialista, digamos en el área, no se automediquen. Eso en este caso es una práctica incorrecta para que no lo vayan a hacer. Y en cuanto a mitigar toda esa parte del riesgo que ya venimos diciendo, es pensar en todos, pensar tanto en las personas como también en las personas que lo rodean y en los espacios en los cuales se convive y se comparte. Entonces, en la parte ya de consideraciones generales, pues encontramos
que debo tener en cuenta estas dos situaciones cuando tenga una persona y un individuo que está en la comunidad, pues no retorne al deporte si en los últimos 14 días ha presentado alguno de los tantos síntomas que vimos ahorita y si ha estado con alguien que sea sospechoso de coronavirus, pues evite también y haga su aislamiento preventivo para evitar contagiar al resto de compañeros. Entonces, esto es lo más importante. O sea, la recomendación de nosotros es cualquier persona que en este momento tenga algún tipo de síntoma respiratorio, es necesario que se aísle voluntariamente y informe a las autoridades para que se le haga el respectivo análisis. Las recomendaciones que debemos hacer nosotros en este momento, ya que estamos ustedes retornando, porque ya sé que la liga está retornando prontamente, tienen que tener una frase que se está utilizando mucho, que es entra, entrena y sale. No entrar, cambiarme en los camerinos, entrenar, quedarme después del entrenamiento faranduleando o estando con los compañeros y después irme. En este caso están recomendando que usted llegue cambiado, sea entrenar y inmediatamente se vaya y que evite el uso de los camerinos y los baños públicos, en este caso baños públicos de los diferentes escenarios, pilas con la parte de alimentación y la parte de la comida. En este caso la parte de la comida es que ojalá personas que hayan tenido sospecha o familiares que hayan tenido coronavirus no se comparta ningún utensilio de la casa, así los hayan lavado, que cada uno tenga sus propios, digamos, como utensilios, mantener el distanciamiento y pues, si presenta alguna cosa, mantenerse en casa. Y en las organizaciones comunitarias, pues se les recomienda a todos que siempre lleven una bitácora, esa bitácora donde ustedes van a reportar cada uno de los casos que hayan tenido para poder tener como lo que se conoce como el cerco epidemiológico, si de pronto algún compañero llega a estar contagiado, saber si de pronto fue uno que está sintomático que lo contagió y para que esta persona inmediatamente sea pues puesta en cuarentena. En cuanto a la parte individual, siempre tenemos que pensar en lo que tiene que ver con evaluación de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos nosotros? Pues los riesgos que vamos a tener nosotros en este punto es cuántos atletas voy a tener, entonces qué espacios cuento, qué tan ventilados están, qué tan separados están uno de otros, pues tener como toda la infraestructura bien preparada para poder lograr retornar adecuadamente. Por eso se hacen los protocolos de higienización periódica de cada uno de los espacios. Debo tener en cuenta que para poder retornar debo hacer una construcción para poner carteles con las recomendaciones del lavado de manos, del uso del tapabocas, ojalá con las máscaras protectoras, ¿cierto? Que eso tiene que estar ya documentado para poder cumplir como con los protocolos de bioseguridad para el retorno. Entonces van a encontrar ya muchos carteles donde les piden que hagan esa parte y digamos que es necesario que se tome la temperatura siempre y que se haga un lavado de manos antes de estar. Y se recomienda que todos los implementos deportivos también sean desinfectados. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, estamos educando, lo que ustedes deben reproducir a ellos es que hemos tenido varias pandemias, que en este caso tenemos demasiados contagiados, ha habido muchos muertos, que hemos tenido pues como la oportunidad pues como de ver y educar digamos a los atletas que hayan tenido COVID, que pues qué expectativas va a tener durante, pues que va a ser relegado del grupo mientras que pasan todos sus síntomas y puede retornar nuevamente a este grupo. Entonces, estas son las medidas educativas que se debe usar. Creo que estas están en todas partes. Ya todos los que han podido medio salir un poco se han dado cuenta que cuando se cura la boca y la nariz, ya vimos que el estornudo expulsa demasiadas partículas. La parte de higiene personal, lavado de dientes, una buena parte de lavado completo con agua y con jabón, las manos necesariamente, y si tiene algún síntoma, recuerden que pues voluntariamente debe autoaislar.
van a exhibir material educativo. El material educativo debe estar en las instalaciones deportivas, con carteles que les recuerden cómo es un adecuado lavado de manos. Un adecuado lavado de manos no es a la carrera, se recomienda que esté más de 20 segundos, que ustedes logren limpiarse todas las manos, individualizar los dedos, limpiarse las uñas, ¿cierto? Que es donde pueden tener esto, y cuando, pues si utilizan el tapabocas, pues va a ser necesario. Nunca compartan este tipo de implementos, ¿cierto? Los termos, las toallas, las mancuernas, los balones, en este caso no se recomienda que sean compartidos. Por eso, ustedes se dieron cuenta en las fotos de la I mayor, pues mostrando cómo están desinfectando, digamos, los balones cada cierto tiempo. En cuanto a la preparación de entrenamiento y competencia, pues buscar que haya una alternancia entre entrenamiento en casa y entrenamiento en campo para hacer un retorno progresivo, siempre asegurarse el distanciamiento y modificar los tiempos, en este caso de entrenamiento, para evitar aglomeraciones y evitar, digamos, que tengan entrenamientos que sean demasiado exhaustivos, que ya vimos que disminuyen un poco la función del sistema inmune. Limpiar en todas partes, o sea, el protocolo de higiene tiene que ser en los gimnasios, tiene que ser cada uno de los instrumentos que usted ha utilizado, en los baños, en la parte de los consultorios, en los sitios de recuperación, y está pues, determinado que recomiendan que dentro de los escenarios siempre tengamos o se les debe adecuar un lavamanos y gel antibacterial, que es lo que ustedes han visto como en la mayoría, digamos, de lugares, de centros comerciales y esas partes donde ya, digamos, que hay el lavamanos fuera de los baños y antibacterial, digamos, como al entrar a cada uno de las tiendas o de los espacios. Así va a suceder también en los escenarios deportivos, para que ustedes vayan pensando que para cumplir los protocolos deben tenerlos ustedes ahí. Estas son las fases, como les dije ahorita, ya estamos en la fase 4, afortunadamente, es una fase de apertura completa, pero no hay espectadores, que es donde ya se permite, digamos, hacer todo este espacio para nosotros poder entrenar libremente, pero sin acompañamiento. Ya las otras, pues la primera había sido que todo cerrado, la segunda era una apertura, pero no actividades grupales, después grupos pequeños 9 de 10, y ya ahora estamos en uno más, pues digamos, abierto. Entonces, ¿qué se les recomienda a todos? Entonces, evitar el entrenamiento exhaustivo para evitar el compromiso, digamos, del sistema inmune. Y no se les olvide esto nunca, que ese es el mensaje que todas las guías que se lograron leer, tanto de Australia, del Comité Olímpico de Estados Unidos, de la FIFA, del Instituto Australiano del Deporte, todos tienen estas mismas recomendaciones: la distancia, constante lavamanos, no compartir ningún elemento de uso personal, que usen bien el tapabocas y que se hagan limpieza con el gel antibacterial. Los niños y los adolescentes, que sabemos que hay grupos pequeños, digamos, de deportistas, hay que estar pendientes, sobre todo el monitoreo del retorno, ¿cierto? Ellos estuvieron más tiempo confinados, no se les permitía salir por ser menores de edad, hacer una buena preparación del entrenamiento para evitar, digamos, como este desacondicionamiento y evitar el tiempo sedentario, es decir, el tiempo que ustedes dedican a estar sentados viendo una pantalla o viendo, o estando descansando en cualquier lugar. Y en la práctica deportiva, pues el retorno va a ser, como ya lo estamos identificando, primero es individualizado, después grupos pequeños, y ya después se está haciendo pues, la parte grupal, sin ningún tipo de espectadores, y van a empezar con competencias locales para luego pasar a regionales y por último ya nacionales e internacionales. Los test que les quería comentar, ya como para estar cerrando la charla, encontramos que las capacidades físicas deben ser valoradas nuevamente como si fuera una pretemporada, ¿cierto? Encontrar que cada uno de los atletas va a tener diferentes condiciones. Se está recomendando para la parte de resistencia un test que se llama el yo-yo test, ¿cierto? Que está acá, que es uno de los tests que está, digamos, reemplazando el test de Leger. Para que lo conozcan, tiene 3 niveles. Esos niveles tienen para mirar la parte de recuperación y la capacidad aeróbica. Los test de fuerza recomiendan ser todos medidos
con instrumentos objetivos, ya sean en el dispositivo móvil o ya sean dispositivos, pues ya sea la parte tradicional, ¿cierto? Pruebas en campo, y que pasen por una valoración pues que pasen por una valoración por todos los diferentes entes alrededor del atleta, ¿cierto? Que pase por una valoración nutricional, fisioterapéutica, médica, psicológica, para poder determinar si este atleta está en condiciones para poderlo hacer. Y en cuanto a las competitivas, ya cuando estén ustedes retornando, no se les olvide, en su bitácora de cada uno de los atletas deben estar reportando la frecuencia cardíaca en reposo de los atletas, el esfuerzo percibido calificado, el sueño, cómo está durmiendo, qué tanto estrés tiene, cómo amaneció después del entrenamiento, y la disposición psicológica, dependiendo de cómo se esté comportando a medida que va pasando pues esta parte del confinamiento. Recuerden que los entrenamientos que sean dentro de la casa o dentro de un lugar cerrado, pues evitar que sean muy confinados, sino que tengas pues con buena ventilación. Y aquí les quería pues como contar lo último, pues ya para ir cerrando, que tengamos todos estos protocolos que ya venimos mencionando, que los han escuchado, digamos, como en los diferentes medios, pero este es el más importante, que fue el último estudio que ha salido sobre el uso del tapabocas en lugares que son de baja ocupación. Cuando estoy en